INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches según el momento en el que vean este programa. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a escuchar esta emisión de la serie INA en Movimiento. En este espacio nos dedicamos a informar y a invitar a las múltiples actividades que el INA tiene para todos ustedes, y en esta ocasión platicaremos con algunos objetos, así con puertas al tiempo, objetos que con su voz, si se puede decir de esa manera, nos van a contar sus historias que se refieren a un libro, una publicación que se llama 80 años, 80 piezas, 1944-2024. Y para que nos den más detalles de esta publicación, quiero presentarles en primer lugar a Erandi Rubio, que nos hablará un poquito de su trayectoria y su trabajo en el INA y su formación profesional. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo esta mesa. Gracias a ti. Y por supuesto, pues soy historiadora, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, e historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana. Precisamente a partir de la maestría es que surge mi interés por el trabajo en los museos, precisamente por las piezas, el tipo de colecciones que albergan. Y así es como me incorporo al INA en la coordinación de museos y exposiciones, con el trabajo de la reestructuración de museos durante el Bicentenario. Y pues ahí pude adquirir una serie de conocimientos y experiencias. Y bueno, ya el lugar, digamos, más propicio para vertir todos esos intereses pues fue el Museo Nacional de Historia, que es un lugar pues muy emblemático yo creo que para todos los mexicanos, y que cuenta con un acervo histórico de una riqueza pues impresionante, variopinta, o sea, muy diversa. Y bueno, pues ahí tuve la oportunidad de elaborar casi durante 10 años. Y ahora me encuentro en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Pues bienvenida de nuevo ante estos micrófonos. Gracias. También contamos con la presencia de Atzayacatl Gutiérrez. Por favor, Atzayacatl, preséntanos, cuéntanos de ti. Buenas tardes, días, noches, lo que sea, como dices. Yo soy investigador adscrito al Museo Nacional de Historia. Mi formación fue en Historia, precisamente hice la licenciatura en Estudios Latinoamericanos enfocado a Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También tengo la maestría en Historia Contemporánea de México por el Instituto Mora, y soy doctorante también por la UNAM en el área de Historia. Yo entré a trabajar al museo alrededor del año 2002. Antes ya había concursado, porque para entrar al INA como investigador se lleva a cabo un concurso de oposición. Entonces gané un concurso en 2002 y desde entonces mi centro de adscripción es el Museo Nacional de Historia. Pero yo ya conocía la colección, una parte de la colección y sobre todo el archivo histórico, porque había hecho trabajos y ya estaba un poco empapado de lo que el acervo, el gran acervo que tiene el Museo Nacional de Historia. Me encargo de estudiar, investigar y difundir lo que es la curaduría de mobiliario y enseres domésticos del museo, que incluye, cuando yo entré al museo en 2012, eran alrededor de 4,000 piezas, pero ahorita ya es un mar de piezas la que tiene el museo. Cuando yo entré había aproximadamente 40,000 piezas en exhibición y en los depósitos del museo. Ahorita ya creo que estamos cercanos a los 100,000. Es un lugar privilegiado para trabajar. Como dijo Erandi, pocos lugares tan emblemáticos, pocos lugares tan llenos de historia. No es solo las colecciones que tiene el edificio mismo y su construcción y sus alrededores, son patrimonio
nacional importantísimo, pues grandes páginas de la historia de México se han desarrollado dentro del castillo de Chapultepec, que es Museo Nacional de Historia a partir de un decreto de Lázaro Cárdenas cuando crea el INAH, me parece que en 1938, y mientras se acondiciona el museo para tener presentar las colecciones que se van a integrar ahí, pues el museo se inaugura hasta 1944, ya con otro presidente, pero fue Lázaro Cárdenas quien le dio este primer impulso, el que tuvo la visión de decir vamos a estudiar ya más sistemáticamente, más ordenadamente, con nuevos conocimientos, con nuevos enfoques la historia. Entonces el museo es una síntesis de nuestra historia en el área de historia, porque también muchas de las colecciones venían del antiguo museo de antropología, historia y etnología, me parece que se llamaba, y se dividen hacia el Museo del Chopo, que es unas colecciones paleontológicas y todo este tipo de fósiles, y y hacia antropología. Es cuando también se queda un poco el antiguo Museo de Moneda como guardián de las piezas arqueológicas, y posteriormente se trasladan al Museo Nacional de Antropología, que es son los dos grandes museos, en mi opinión, más importantes sobre estos temas en México. Entonces ese es lo que yo te podría decir sobre esto. Pues ya nos dieron una pista de quién son los 80 años a los que se refiere el libro, que solamente es 80 años, 80 piezas. ¿Qué acontecimiento celebra esta publicación? Bueno, ya medio lo dijimos, pero ¿cómo surge la idea? ¿Cómo se va aterrizando? Y ya después vamos hablando de la estructura del libro. ¿Atsayaka o de grande? La idea de este libro surge, en un primer momento para conmemorar los 75 años del Museo Nacional de Historia, pero bueno, por una serie de vicisitudes se pudo editar para conmemorar los primeros 80 años de existencia del castillo, como lo conocemos todos, ¿no? Y bueno, el objetivo era darle voz a través de los curadores y los distintos investigadores que pudimos colaborar en él, voz a los objetos, ¿no? A objetos que son algunos muy emblemáticos y sumamente conocidos, incluso que han formado parte de los libros de texto de historia de México, libros de arte, y bueno, también de piezas que luego pues no salen a la luz muy a menudo, porque como decía Axa, con relación a la cantidad de acervo, el espacio expositivo es poco. Entonces es una oportunidad también de dar a conocer algunas de las piezas que no están exhibidas al público, o hay otras como la bandera del Batallón Activo de San Blas, que ya fue guardada en los depósitos para su resguardo, ¿no? Porque ya por motivos de conservación son objetos que es mejor que estén bajo resguardo que mostradas al público, ¿no? Entonces, pues ese es el motivo, conmemorar estos 80 años y hacer hablar a estas colecciones que están agrupadas en 7 curadurías distintas. ¿Y cómo está estructurado el libro? Tiene particularidades que me gustaría que nos platicaran de por qué es especial, de cómo tiene esta estructura, de cómo está estructurado el libro. Bueno, en principio la idea fue juntar piezas que desde el punto de vista de los investigadores tuvieran una relevancia y, como comenta Erandi, que no fueran tampoco muy conocidas. Hay un par de libros o tres libros más sobre el castillo. Hay uno 300, los tesoros del castillo, por ejemplo, pero era más en el sentido de destacar las piezas
desde un punto de vista un poco más estético. El título mismo lo dice, el de Tesoros, pero en este libro de 80 años, 80 piezas, también un poco nuevas miradas sobre el acervo del castillo, porque podemos enfocarnos en lo histórico, pero también nos podemos enfocar en el comercio, por ejemplo. Estas piezas, muchas de las que están aquí vienen de fuera. En la época virreinal, con la nao de China, muchas de fabricación oriental, piezas que son históricas, pero que también tienen un gran peso estético y que nos dicen cómo funcionaba la sociedad, por ejemplo, en la cuestión novohispana, pues, o sea, todo ese periodo. Tenemos piezas que son increíbles. Por ejemplo, en el libro viene una pieza que es un arqueta de plata pura. Es de los primeros trabajos que se hacen aquí en la Nueva España, pero ya se hacen con un poco... Es mexicana completamente. Para quienes no somos especialistas, ¿cómo es una arqueta? Una arqueta es una especie de cofre con ciertas características, pero es en esencia un cofre que puede contener varias cosas e incluso elementos religiosos. Pues esta arqueta es del siglo, la tenemos datada del siglo XVI, o sea, casi a finales del siglo XVI, por supuesto, principios del XVII. Entonces es una de las piezas más antiguas que tenemos, que compite con otras que también tenemos en el castillo y que son piezas increíbles y que casi nunca se ven, pues. Hay piezas emblemáticas, muy emblemáticas, como dice Randy, que ya están dentro del imaginario colectivo. Por ejemplo, el cuadro de Sor Juana, el que tuvo la Sor Juana, que todos vemos en el billete, reproducida en infinidad de veces. Es un cuadro que está ahí en exhibición en el Museo Nacional de Historia, y pues son piezas muy, muy particulares porque las podemos abordar desde distintas perspectivas. O sea, no solo la historia, es la estética, son los trabajos, cómo se trabajaban los materiales, son las modas, qué era lo que estaba en auge en cierto tiempo. Entonces es una cuestión de riqueza que queremos en el Museo Nacional de Historia un poco expandir todo eso, ¿no? O sea, ¿qué nos dicen las piezas aparte de la cuestión histórica? Que la cuestión histórica creo que muchas de ellas ya están muy bien establecidas. Y entre las 100,000 piezas, pues tuvieron que escoger 80. ¿Cómo le hicieron? La verdad es que es una labor titánica. Hay unas, claro, que son muy prominentes y a lo mejor dicen es indispensable, pero yo creo que de esas hay muchas más de 80. ¿Qué criterio utilizaron? ¿Cómo las hicieron? ¿O nació un poco también de la entraña, del corazón, de sentir que reflejan mucho nuestra historia como mexicanos? ¿Cómo le hicieron? ¿Y qué piezas más aparte de las que nos han ido platicando? Bueno, en mi caso, pues sí, tengo especial predilección pues por la producción virreinal, ¿no? Sobre todo pintura del siglo XVIII. Sí, entonces, pues ahora sí que por ahí fue que me llamó más la atención o quise pues hablar sobre una monja coronada, ¿no? Que es de los retratos que siempre me han parecido más hermosos e impactantes y con una riqueza iconográfica que hoy en día pues no alcanzamos a entender, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los códigos que encierra ese tipo de cuadros y pues es una manera de entenderlo, ¿no? Una pregunta muy simple y me perdonará el público, ¿qué es una monja coronada? ¿Por qué se le llama así? ¿Cuándo se corona? Bueno, existen retratos de religiosas, que no necesariamente están coronadas, pero estas en específico sí responden al momento en que una novicia profesaba y que, digamos, era el día en que hacía su unión mística con Dios. Es decir,
dejaba su vida terrenal y moría para el mundo terreno porque entraba a un convento de clausura. Entonces, pues era un momento, es como una especie de rito iniciático en el que las novicias pues hacían sus desposorios místicos y además, hacían los votos de obediencia, pobreza, que bueno, son como esenciales, ¿no? Celibato. Y normalmente pues son retratos que mandan a hacer los familiares o los padrinos de estas monjas para quedarse con un recuerdo de ellas, ¿no? Entonces, en el caso de este retrato, que está en la sala 3, dialogando casi frente a frente con Sor Juana, pues tenemos a esta monja jerónima, todo el ajuar y todo el atavío nos habla de que proviene de un convento pues con recursos económicos importantes, en este caso el Jerónimo de Puebla, ya que porta medalla de pecho, que solo las concepcionistas y las jerónimas portaban ese tipo de escudos, y bueno, la corona, la palma florida y el niño Dios, ¿no? Que es como es un símbolo de su esposo, ¿no? De esta unión mística. Entonces, pues estos retratos tenían esa función y bueno, ahora en el museo contamos con varios retratos de estas monjas, pero de exhibición es especialmente bello, ¿no? La pieza nos puede platicar a través de estos símbolos, a través de la medalla, nos da mucha información. Así se es. puede platicar. Incluso la cartela, ¿no? Que viene normalmente, casi todos los retratos novohispanos en general, tienen una cartela en donde explican quién es la persona retratada, ¿no? A diferencia de los retratos masculinos en que se habla del señor licenciado, doctor, excelentísimo, marqués de no sé qué. El retrato femenino es más bien es hija de, ¿no? Sí, que también es una forma de entender una época de Exacto, cómo se concibe la sociedad, ¿no? Absolutamente. Es hija de tal, tiene tantos años, profesó en tal fecha y tomó el nombre de, porque una cosa era el nombre con el que se le ponía al nacer a la doncella y otro el que adoptaba al entrar en el convento, ¿no? Como la misma Sor Juana. Así es. Atzayacatl, otras piezas, ¿qué nos cuentan otras piezas que estén incluidas en ese libro? Para que la gente se anime, si lo puede consultar o adquirir. Ya al final diremos dónde lo podemos comprar. Sí, bueno, mira, a mí la primera pieza que escogí para el libro es una pieza que ha estado en exhibición desde hace más de 120 años en los distintos museos. Es una pieza prehispánica. Es un teponaztli que llegó a las colecciones del antiguo museo a través de una adquisición que se hizo en 1912 más o menos. Pero no se sabía, no se tenía gran información. Entonces, de las primeras cosas que hice cuando yo llegué al castillo fue buscar información sobre esa pieza. Y esa pieza pues es una de los pocos originales de percutores, que son los instrumentos prehispánicos originales. La pieza que tenemos en el museo es de una gran calidad y aunque había sido estudiada en los años 40, mucha de esa información se perdió, pero la riqueza de la información que encontré en el archivo sobre cómo se adquirió, pues es muy, muy emblemática. Me llamó mucho la atención. ¿Nos puedes contar un poquitito brevemente cómo se adquirió esta historia atrás de la pieza? Mira, antes había particulares que les interesaba, o fueron los primeros coleccionistas que tenían lo que se llamaba gabinetes de curiosidades, que eran sus pequeños museos, y coleccionaban piezas prehispánicas. Hay una colección que se llamó la colección Heredia, que era muy grande y muy rica en este tipo de piezas. Entonces
los investigadores del museo de aquel entonces y las autoridades decían, pues está muy buena la colección Heredia, vamos a ver si el ingeniero Heredia no las puede vender. Negociaron por años, la negociación empezó de 1910 y hasta 1912 se adquirió. Y la colección Heredia, el señor la tenía separada entre cuestiones o piezas mayas y piezas de origen náhuatl, azteca. Y tenía una selección de las más representativas, las que él consideraba mejores piezas, y entre esas piezas de origen náhuatl estaba el Macuilxóchitl, se llama la deidad que está representada en este Teponaztli, y esas piezas tenían una marca, rojo para origen náhuatl y azul para origen maya. Entonces él ahí traía la marca, yo me metí al archivo histórico del museo a buscar y pues encontré varios datos interesantísimos. Pues de hecho esta pieza, cuando en 1910 se hacen las celebraciones del Porfiriato y se relanza, podríamos decir, el antiguo museo, se le hace una nueva como museografía, ahí están en las fotos en un libro muy interesante que se llama sobre el Bicentenario, ahorita se me fue el nombre. Las fiestas del centenario. Las fiestas del centenario. Ahí está inaugurando Porfirio Díaz, y ahí está la pieza ahí exhibida con mucho orgullo. Todavía, me parece que todavía no era del museo, pero ya estaba exhibida y pues ha quedado ahí. Se ha exhibido casi intermitentemente, se le retira de la exposición pues para cuidarse. Es una pieza datada a principios del siglo XVI del área de Tlaxcala, y como te digo, hay pocas, hay al menos en todo el mundo, yo calculo que unas 25, y como la mitad están aquí en México. El Museo Nacional de Antropología tiene una colección muy buena y varias en exhibición también. Huehuetl y Teponaztli sobre todo. El huehuetl es un tambor alto que servía para lo mismo. Sí, nos dan una idea que no hay partituras, no hay grabaciones, pero sí hay instrumentos de... Entonces... Y la junto con otra pieza que es los pianos de Carlota y Maximiliano, que vienen de Europa, que acompañan a los emperadores y que son de las piezas que más les gusta ver a la gente en la exhibición del museo. Y son pianos que han tenido también una, digamos, dilatada historia por el tipo de sus posesionarios. El Segundo Imperio, que duró prácticamente 4 años, cuando mucho, o sea, muy corto, pero que dejó una gran impronta en la historia de México y en la memoria colectiva del pueblo de México, porque de lo más que buscan cuando van al castillo, las cosas de Maximiliano, las de Benito Juárez y los niños héroes, digamos que es el top 3 de cosas ahí en el castillo que a la gente le interesa. Y ese piano también trae una historia detrás, porque al caer el imperio se dispersan las posesiones de Maximiliano y los pianos van de un lado para el otro, el gobierno los expropia, entra la Suprema Corte, alguien dice, pues a mí me lo dio el emperador cuando se iba, y bueno, es todo. Hay un artículo muy bueno en nuestra revista de Diario de Campo sobre las vicisitudes que ven esos pianos. Igual con la vajilla de plata Christophe, que trajo, bueno, fue un regalo se supone que de Napoleón III para Maximiliano, pero pues todo lo que le regalaba Maximiliano, luego se lo cobraba él por otro lado, o sea, cobraba al erario de México muchos de los gastos que produjo la intervención. Entonces, esas dos piezas musicales para mí son muy interesantes porque pues, vienen completamente
lugares distintos, pero hablan una historia que también es nuestra historia, pues eso es lo interesante también de esto. Tiempo nos va a faltar, porque falta hablar de los murales, de las banderas, de las armas. Yo creo que vamos a hacer una invitación para que vengan ya con el maestro Salvador Rueda, que además pues es el director del museo, y se hable con más tiempo, porque sí es muchísimo y todo muy interesante. Pues rápidamente, no sé si me puedo pasar el libro o que me vayan platicando de qué es, cómo está esta publicación, dónde se puede ir conservar. La verdad, es una publicación muy, muy bonita, muy dedicada, tiene unas ilustraciones increíbles, porque claro, detrás de aquí está alguno de los murales, pues hay mucha historia de cada pieza, de los murales, de las piezas, la colección de armas que tiene el castillo. Es el conjunto donado por el nieto de Vicente Guerrero. El conjunto donado por el nieto de Vicente Guerrero. Casaca y escapularios y mechón de pelo de Vicente Guerrero, que fueron donados por su nieto. Mechón del pelo rizado de Vicente Guerrero. Por Vicente Riva Palacio al Museo Nacional, y que es de esas famosas reliquias patrias que le dan este carácter... Reliquia como tal, claro. Sí, de este carácter al museo, de conservar en su acervo pues objetos que pertenecieron pues a personajes que pues sí, marcaron un hito en la historia de México, ¿no? Entonces, pues hay objetos de Maximiliano y Carlota, de los próceres de la independencia, ¿no? De Hidalgo, de Morelos, y ya si nos vamos más a entrar el siglo XIX, incluso, por ejemplo, está el arma, bueno, hay un arma de Mariano Escobedo, creo que un rifle con el que se le da muerte a Maximiliano, entonces... también hay una espada de Francisco y Madero, hay un vestido que se presume fue de la emperatriz Carlota. Hicimos un programa cuando se hizo la restauración, claro, en la INCRIM. Y bueno, pues así, incluso también objetos que pertenecieron a Benito Juárez. ¿Está la silla presidencial de Benito Juárez? También, el ajuar. De hecho, ahí viene también explicado el ajuar, porque no solo es la silla. Ajá. Es la misma donde se sentó Pancho Villa después, ¿verdad? En Palacio Nacional, así es. Pequeños detalles, ¿verdad? Grandes historias. Sí, no, es que pues... esas historias detrás del objeto es lo que puedes encontrar en este libro, ¿no? Eso que muchas veces no hay como suficientes espacios o lugares para difundirlas, ¿no? Entonces, es una recomendación. Sí, absolutamente. ¿Dónde se puede comprar? Librerías de Lina. Librerías de Lina. Tiendas, librerías de Lina. Ajá. Creo que la Coordinación de Difusión tiene la de libro, publicación de cine, y también vía internet. Es físico, no es digital, se puede adquirir. También pondremos la liga en la publicación, en la descripción del video. Y bueno, un último comentario antes de que nos despidamos. La verdad es que está riquísima la plática, pero el tiempo pues es implacable. Bueno, pues último comentario, pues visiten el museo, consulten el libro y armen su propia historia. Muchas piezas que tenemos en resguardo en el Museo Nacional de Historia, ahora sí que les falta historia, pues, o sea, no acaba uno nunca de investigar todo lo que hay, y siempre que escoge una pieza, la investiga, siempre sale algo nuevo, siempre es muy, muy excitante, pues, ir descubriendo, encontrar en el archivo una cosa o encontrar un error histórico, no, esto no fue así, fue así, y también imaginarse, meterle imaginación cuando va uno al museo. Ver, por ejemplo, los cocos chocolateros, que son algo que ya no se usa, pero que se usó mucho, que eran copas para tomar chocolate hechas de un coco y engarzadas o sostenidas con plata. Pues en unas copas hay un coco chocolatero de Vicente Guerrero también ahí. Todo el mundo usaba el coco chocolatero porque el chocolate, por ejemplo, es algo importantísimo en el periodo novohispano y que duró hasta el 19 y sigue durando. Pues eso, por ejemplo, culturalmente nos habla mucho de ciertas cosas, pero pues es
es adentrarte dentro del museo con imaginación, con ganas de saber, porque no se acaban las historias en el museo. Muchas gracias, Atzayacat. Eran algo más que nos quieras platicar. Bueno, que aparte de este maravilloso libro de los 80 años, 80 piezas, como comenta AXA, está el que conmemoró los 50 años de Tesoros del Museo Nacional de Historia, en donde se habla de estas curadurías en las que está dividida la colección, que también les recomendamos consultar, pero se habla más como en términos generales de cada una y se nombran ciertos hitos dentro de las propias curadurías. Y también invitarlos a buscar otros de los libros que hay. Hay algunos catálogos, por ejemplo, sobre dechados, sobre artes aplicadas, sobre retrato de los siglos virreinales, sobre retrato del siglo XIX, últimamente sobre pintura histórica. De los murales también. También, claro, también hay un libro también muy, muy hermoso que aborda todos los murales que existen en el Museo Nacional de Historia. Entonces eso, invitarlos a que se acerquen al museo, no solo al físico, sino también al que está en literatura, ¿no? Pues no queda más que agradecerles a ambos por su visita a este espacio, por compartirnos, por hacer que estas piezas nos platiquen sus historias. Algunas nos dimos una sumada muy breve, muy rápida, pero espero que sea lo suficientemente que genere la suficiente curiosidad para que la gente adquiera este libro, si tienes la oportunidad, si no, consultarnos en algunas bibliotecas, y también para que visiten el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec de martes a domingo. Así es. En la Ciudad de México. Muchísimas gracias, pues así Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Erandi Rubio y Atzayacat Gutiérrez. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de la producción de Radio INA en nuestras distintas plataformas digitales, YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Divulgación con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización y conducción de Evanibaldo Morales. Grabación Paula Bedoy. Edición Rubén Martínez. Apoyo Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.